¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera. Este sábado se va a vivir un, diría yo, hecho político de mayor relevancia para Chile en el círculo español. Se va a realizar la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, en la que se van a confirmar dos cosas. Primero, que la democracia cristiana va a llevar un candidato presidencial propio en esta presidencial de fin de año. Y que ese candidato presidencial se va a confirmar, no va a ser candidato, sino que va a ser candidata, la senadora por Magallanes, Carolina Goich. Lo que no está tan claro es que se defina ahí si Carolina Goich, siendo nominada como candidata presidencial de la democracia cristiana, va a ir directo a primera vuelta o va a participar en unas inciertas primarias de la nueva mayoría. Es algo que puede tomarse como decisión ahí, puede postergarse, en fin. Nuestro invitado de hoy es militante de la democracia cristiana hace más de 40 años, diría yo. Sí, estoy bien, ¿no? Sí. Está bien. Eso. Ha sido diputado, ha sido ministro de Defensa, ministro del Interior hasta hace 8 meses, junio del año pasado, en que dejó de serlo. Y en mi opinión, si Jorge Burgos, que es el invitado de hoy día, hubiera querido y hubiera manipulado en esa dirección las cosas, hubiera estado seguramente este sábado en la antesala de ser nominado, como va a hacerlo Carolina Goich como presidencial de la DC. Jorge Burgos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches y muchas gracias por estar en tu programa, Juan José. Hacía tiempo que no nos veíamos en pantalla, así que gracias por la invitación. En un programita que se hacía. Un calar amigo, como siempre se dice, ¿no? Es la fórmula, ¿no? Oye, Jorge, ¿es cierto lo que yo digo y Jorge Burgos pudo perfectamente haber sido candidato presidencial esta vez? No sé si perfectamente, pero yo siento que tuvo alguna posibilidad de haber sido por conocimiento, por el cargo en que estaba. Sí, había gente que me lo planteó en su momento. ¿Tú lo barajaste como una opción real? Sería mentiroso importante? si en algún momento dijera que no lo pensé, y no lo conversé con un par de personas. Pero no pasó de eso, no pasó de eso. Yo creo además que para que se dé esa ecuación hay que tener ciertas características bien especiales, y no estoy hablando negativamente, hay que tener un grado de ambición. Hay que tener la ambición del caso. Exacto, bien profunda, y no estoy diciendo con eso que reprochando a los que tienen esas ganas. Pero a algunos les faltan eso. A mí me pasa una cosa en la política que no es lo ideal, siempre más bien me han ido a buscar para los cargos. No lo he provocado yo, no he pegado un codazo por ser. Son maneras de ser. Lo otro no significa que sea malo, pero ya no se dio ya nomás. Han pasado, Jorge, 8 meses de... Por lo menos en esta vuelta. Sí, eso que siempre dejan hacer. Dejemos eso abierto. Pero han pasado 8 meses ya de tu salida del cargo como ministro del Interior, y tal vez Jorge Burgos se anima hoy día a contarnos la firme de por qué se produjo esa salida. Es inusual que un político decida salir del puesto político de mayor relevancia en un país como es el cargo del ministro del Interior en Chile después del presidente. Pero antes, esa firme, si quieres contarla más adelante o no, quiero hablar de esa Junta Nacional de este sábado, Jorge, que va a marcar este fin de semana y va a marcar seguramente las semanas que vienen y los meses que vienen en la política chilena, porque va a haber una candidata nominada por el Partido Demócrata Cristiano, que debe ser o seguir siendo de los partidos más grandes de Chile, el más grande de la coalición, si no me equivoco. Sin duda, sí, y en votos concejales que viene después de la UDI. ¿Sí? Exacto. Y esta vez, a diferencia de lo que pasó de cara a una primaria que se hizo hace 4 años, Carolina Goich parece tener detrás de sí todo el Partido Demócrata Cristiano. Quiero saber, porque a ti te complica este tema, presumo yo, tú has manifestado opciones por otro candidato que es Ricardo Lagos. Si Carolina Goich es tu candidata o no es tu candidata. No, si el Partido Demócrata Cristiano nomina a Carolina Goich, hubiera pasado lo mismo en general con cualquier militante de la democracia cristiana, y siempre lo dije así, yo voy a respetar la decisión de mi partido. Yo he manifestado siempre y sigo manifestando que una muy buena carta para presidir Chile hubiera sido o es Ricardo Lagos Escobar. Pero yo lo que pretendía era que mi partido, entre otros, nominara a Ricardo Lagos Escobar como el candidato de esta coalición de centro-izquierda, en una mirada más social cristiana, más socialdemócrata, distinta a la que es la nueva mayoría hoy día. Pero eso no se dio, y muy probablemente, como tú decías ahora y al iniciar esta entrevista, la democracia cristiana va a proclamar, quizás incluso unánimemente, a Carolina Goich como candidata a la presidencia de la República, o como precandidata. Y yo ya no hay ninguna razón como para que yo no adopte la decisión que adopte mi partido en ese aspecto. Eso implica, Jorge, porque
vocera de la candidatura de Ricardo Lagos, decía hace no tantos días que tú eras un colaborador activo, cercano a la campaña de Ricardo Lagos. ¿Dejarías ese rol? No, la verdad es que ese fue un error de quien dijo eso, porque yo no formaba parte del comando de la precandidatura a Ricardo Lagos. Eso no es así, lo he dicho siempre. Yo hablo y seguiré hablando con el expresidente Lagos, aunque tengo me atrevo a decir, una amistad, y le tengo mucho respeto, mucha admiración por la condición y la calidad de político que es, pero nunca tuve ningún rol en el comando, ni tampoco él me lo ofreció. Porque él es súper cuidadoso, él sabía que para mí era un problema. Entonces, yo he sido una persona cercana a él, voy a seguir siéndolo, y me jugué hasta donde pude porque fuera nominado por la... Y en general por yo lo que denomino la concertación dentro de la nueva mayoría. Yo sé que tú... pero eso no se dio, atiendes y añoras los contenidos, el estilo, las formas, los plazos, los ritmos de la concertación versus los de la nueva mayoría. Pero más que añoranza, yo creo que a Chile le fue mucho mejor con una coalición de centro-izquierda fundada esencialmente en las corrientes demócrata cristiana, social cristiana, socialista, socialdemócrata. Que ahora. Y creo que a pesar que está más de moda decir cosas distintas a esa línea de pensamiento, yo soy un convencido que comparando una cosa con otra le ha ido mejor a Chile. Sí, creo que era una buena oportunidad de seguir avanzando en esa línea, en una sociedad que siga creciendo y a su vez sea más justa. Pero en fin, las cosas parecen ir por otro lado y yo espero, sí, que la democracia cristiana, que todo indica que va a nominar a su candidata, como tú decías también en el exhorto de esta entrevista, lo que va a ser más discutido es a dónde. Es decir... Y esa pregunta te la quiero hacer, Jorge, y presumo cuál va a ser tu respuesta por lo que me dice. Voy a leerte una frase que decía, no es mía, pero la decía alguien en Twitter el otro día. Ir a primarias para la DC, en la nueva mayoría, es firmar otra vez un contrato de adhesión. Goich debiera, a tu juicio, si es que es nominada, que todo indica que va a ser así, ¿debiera ir a primarias de la nueva mayoría o en tu opinión es hora que la DC se despegue y vaya a primera vuelta? A ver, la respuesta requiere algún análisis. A ver, si tú me dices de lo que se trata de ir a una primaria donde lo que le vamos a ofrecer al final es una nueva mayoría 2, yo creo que no hay que ir a eso. En primer lugar, porque creo que desde el punto de vista práctico es casi crónica de una derrota asegurada. Con eso la derecha gana a fin de año. Si va a ser condición para participar en una primaria, hacer una oferta distinta, que signifique, ¿no es cierto?, rectificaciones, que signifique adhesiones a conceptos indubitados dentro de los propios partidos, por ejemplo, adhesión irrestricta a la vigencia de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Bueno, podemos pensar en eso. Pero yo lo veo difícil. ¿Me estás hablando del Partido Comunista? Sí, también. Lo veo difícil, en consecuencia. En ese cuadro, yo creo que la DC tiene que mirar con mucho cuidado qué debe hacer. Y en esa lógica a mí me parece que es para nada descartable que pueda ser justificable que la DC proclame a su candidatura a la primera vuelta, a su candidata a la primera vuelta. Ese tema va a ser más discutido, porque algunos en el otro lado del análisis dicen, no, pero ¿cómo se va a poner en riesgo la permanencia de una coalición de centro-izquierda en el poder? Yo creo que el riesgo está dado antes, porque si lo que se va a terminar ofreciendo, ¿no es cierto?, es una tierra desconocida en materia de propuesta. Y lo único que vamos a condicionar la necesidad de una primaria es porque es mejor para un pacto de candidatos, me parece que eso no es suficiente argumento. Exacto. Lo que pasa, Jorge, con tu argumento es que eso presupone que Carolina Goich no sería capaz de ganar esa primaria, porque tú sabes que en política el que gana pone la música. Y podría un pacto programático con una Carolina Goich ganando la primaria ser bastante más proclive a las ideas de la DC y menos a las del PC, que son las de posición y tensión mayor en la coalición. ¿Tú crees que ya es imposible que gane la primaria? En política y en la vida en general no es posible, pero se ve difícil, sobre todo si una primaria 1 a 1, es decir, si es Goich contra Guillier, todos con Guillier y solo la DC con Goich, se ve muy difícil. Si se diera una primaria donde participaran los socialistas, ¿no es cierto?, con
con José Miguel Insulza, por dar un ejemplo, aunque ahí tienen que definirlo, el Partido Radical y el Partido Comunista con Guillé, el PPD con Ricardo Lagos, en fin, eso me parece que es una pelea bastante más posible de dar. Pero a mi juicio no es un tema, el tema no es cuántos participan, ni las posibilidades de ganar, sino que el tema de fondo es ¿para qué? ¿Para qué? Si la centroizquierda chilena no es capaz de renovarse y decir qué vamos a ofrecerle al país del punto de vista, ¿no es cierto?, de políticas públicas, de gradualidad, qué vamos a revisar de las cosas mal hechas, las posibilidades son muy pocas. Tú y también varios otros la han marcado una distancia bien dura, bien fuerte con Alejandro Guillé, con el senador. ¿Por qué tan marcado eso, Jorge? ¿Qué te pasa con Guillé? No, a mí no me pasa nada personal con Guillé, es más, yo no puedo decir que soy amigo de él, lo conozco, hace muchos años lo conocí como colega tuyo, sí, cuando trabajaba en la revista Hoy, y yo era un subsecretario de la ADC, tengo una buena opinión de él como periodista, una persona valiente. Lo que sí yo he dicho que me parece que esto que se ha colocado y que ya ha calado, que no es un político. Es una persona que viene fuera de la política, que es ajeno a las malas prácticas de la política. Ese discurso que aparentemente ha calado, a mí me parece que es un discurso algo vano y bastante inútil para gobernar. Entonces, yo le he dicho, a mí también lo conocí como senador en la segunda región, sus preocupaciones no son muy distintas al resto de los senadores, por ejemplo, en materia de conformación de gobiernos regionales. A eso respondí. Pero no tengo un juicio de reproche personal respecto de él. ¿Y políticamente? A mí me parece que es un hombre que más que por sus dichos, por sus silencios, me produce cierta preocupación. Ciertos dichos me producen cierta preocupación. En particular, Jorge. Por ejemplo, el último, su reproche al acto de la dictadura cubana de prohibir el ingreso a Almagro y a Mariana Elwin, me pareció un reproche débil. ¿Tú crees que eso alejó el lector de la ADC de Guillé? No, por lo menos nos deja muy preocupados. Por ahí yo siempre recuerdo un Twitter, dicen que después lo borró, pero lo mandó diciendo en el último aniversario del 5 de octubre, ¿qué es lo que hay que celebrar? Sí, si hay algo que los chilenos demócratas en este país, los más viejitos, celebramos como un punto de inflexión en la historia reciente de Chile, es ese 5 de octubre. En fin, pero no es una cuestión personal. Ahora, Alejandro Guillé sería, Jorge, el continuador, acentuador, él mismo se ha presentado así de lo que ha sido el trabajo, la obra reformadora que ha realizado este gobierno. Estamos a casi un año exacto, diría yo, de que termine el gobierno de Michelle Bachelet, del cual tú formaste parte como ministro en 2 carteras. Déjame hacerte la pregunta escolar. De 1 a 7, ¿qué notas le pones a la gestión de Michelle Bachelet? De 1 a 7... ¿Un rojo o pasa raspando? No, yo creo que pasa raspando, pero pasa raspando nomás. Lo que pasa es que hay áreas en donde le sube el promedio. Creo que la forma y modo en que este gobierno trató el grave problema de energía que heredó es bien notable, y la historia de Pacheco, pero también de Bachelet. O sea, a Bachelet no solo le podemos cargar las malas cosas, también hay que cargarle las buenas cosas. Creo que, fíjate, en otro punto, que más allá de las críticas actuales y más allá que haya sido una reacción más que una acción, creo que va a poder distinguirse con el tiempo, es el tema de cómo enfrentó el tema de la probidad. Eso es muy importante porque, estando en tela de juicio cuestiones muy complicadas, dejó que funcionaran las instituciones con absoluta autonomía. Mandó proyectos de leyes bien importantes. Más allá de la discusión actual, la nueva ley de partidos políticos es mucho mejor que la anterior. El financiamiento de la política es mucho mejor que la anterior. Y creo que esas cosas van a ser positivas. Creo que en otras no saca muy buena nota, en eficiencia, en eficacia, de gestión de gobierno, y probablemente yo sostengo que una parte de la adhesión que tiene Piñera hoy día como precandidato, no obstante que él no terminó muy arriba en las encuestas y que su gobierno no es muy bien recordado en muchas cosas, es porque la comparación de gestión aparece favorable. Hablamos, si te parece, Jorge, de Sebastián Piñera y de otros temas. Te quiero llevar a los temas de gestión. Tú decías que Michelle Bachelet en algunas áreas dejó actuar a las instituciones con independencia. Te quiero preguntar si tú crees lo mismo respecto
de esta resolución que hemos conocido hoy día, que paraliza este proyecto minero Dominga. Hay gente de la ADC que habla de que hubo presiones de interior para que no se aprobara. Vamos al corte y regresamos al tiro. Regreso a la entrevista verdadera. Yo le ponía un tema a Jorge Burgos antes de ir al corte que tiene que ver con esto de dejar que las instituciones funcionen. Y hay muchos que plantean, Jorge, dudas respecto a si se ha dejado funcionar la institucionalidad medioambiental a propósito de la resolución sobre la minera Dominga que conocimos hoy día. Se produce un empate entre los seremis que tenían que dirimir este tema y el voto dirimente es del intendente regional de la región de Coquimbo, que es subalterno directo del ministro del Interior y que con su voto vota este proyecto que implica una inversión de cientos de millones de dólares por varios años, varios miles de empleos por varios años. Uno no puede sino entender que esto está digitado desde Palacio porque el intendente, que es el que dirime, el que vota no, el que decide el destino del proyecto, es subalterno directo y no puede haber sino estado de acuerdo con el ministro del Interior. Vale decir, se ha expresado políticamente la opinión sobre un proyecto de desarrollo minero, en este caso de parte de La Moneda, queda pendiente de una apelación, pero ya sabemos cuál va a ser el resultado de esa apelación. Va a ser negativo también en razón de lo que hemos visto. ¿Tú sientes que ahí hay un actuar ideológico que tiene que ver con pegarle otro raspón a Piñera también probablemente, pero también con todo lo que ha sido la criminalización del lucro en estos años? A ver, yo no tengo muchos antecedentes, pero yo espero, y en eso coincido contigo, que la decisión de poner atajo a un proyecto minero importante para la región, importante para la creación de empleo, de atracción de inversión, en un momento que ni la inversión ni el empleo sobran. Es muy trascendente para Chile, se pueda demostrar que fue una decisión de carácter técnico y no político. Porque creo que si eventualmente el razonamiento hubiera estado más bien vinculado a hechos ajenos, exógenos al proyecto, sería una mala cosa. Una muy mala cosa. Te hago esta pregunta en tu calidad, te la hacía por tu calidad de ministro del Interior, porque esto que ha pasado tiene que ver con el ministro del Interior actual. El intendente de una región es subalterno y no puede sino votar en coordinación con su ministro porque si no se va. Esto no tiene que haber conocido o consultado con el ministro del Interior esta votación. De hecho, el diputado Matías Walker de tu partido está acusando directamente presiones desde el Ministerio del Interior para rechazar el proyecto Dominga, es diputado por la zona. Ahora, desde ya es extraño que en un proyecto de esta naturaleza se quiebre el gobierno regional. Por un lado, claro, que es el gobierno regional. Así es. Los ministros regionales, digamos. Por un lado podría avalar lo que decíamos, que no se interviene, que se dejó actuar y que no hubo una orden manu militari. Pero también es extraño que se tenga en un equipo regional una visión tan distinta respecto a un hecho tan trascendente. El Ceremi de Medio Ambiente había aprobado en esta reunión. Mira, los intendentes se relacionan con el ministro del Interior en materia fundamentalmente de orden público, pero su nombramiento es de la Presidenta de la República. Voy a hablar de intuición. Yo conozco mucho al ministro del Interior, soy amigo de él, actual. A mí no se me ocurre... ¿Una instrucción directa sobre esta materia? No. Probablemente si ha conversado le he dicho, mira, estos son los pros y contras, pero no se me ocurre una instrucción así. Ahora, una decisión de esta naturaleza no es criminalizar un poco más, yo decía, el lucro. Pasa lo mismo en la unidad de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, está semi paralizada hace mucho rato. No se actúa con particular ideología. En el caso de las concesiones, en el tema de los hospitales, por ejemplo, que es clarísimo. Eso, a mi juicio, fue un grave error. O sea, se ideologizó un tema que es eminentemente operativo. Es decir, quién hace el hospital, terminando una discusión que a mí me tocó estar, de que no podían ser los privados, aunque se dan algunas argumentaciones desde el punto de vista económico. Creo que fue una tontera. Una tontera, y me parece que en general... ha habido un ambiente excesivo de reproche a la inversión privada. Los buenos años de este país, este último cuarto siglo, han sido producto, por cierto, de buenos gobiernos, a mi juicio, pero también de certezas jurídicas, de garantía a la inversión privada. Distinto es que tú pongas más regulación y le pongas atajo a cuestiones tan graves como la colusión y avancemos en eso. Pero el motor de la economía chilena
no puede ser solo el Estado, no lo ha sido solo el Estado, y cuando hemos pretendido que sea así, nos ha ido mal. Te preguntaba yo si ibas a tener la voluntad al inicio de contar la firma de firme, si es que había una firma de firme distinta a la que has contado públicamente que provocó tu salida en una cuestión no sorpresiva pero llamativa, porque en general uno no decide irse de puestos de tanto poder, claro, que fundamentaron tu salida como ministro del Interior. Hubo incidentes relevantes, el viaje a la Araucanía sin avisarle al ministro del Interior. Claro, eso ocurrió antes. Pública, sí, eso ocurrió antes. Ahí tú no renuncias. Entiendo que la presidenta te pide que no renuncies en ese minuto. Sí, fue un diálogo en esa línea. Coincidimos que lo que había ocurrido, lo que había armado su equipo había sido una muy mala cosa. Yo iba preparado para renunciar, pero por distintas circunstancias no lo hice. Probablemente desde el punto de vista personal hubiera sido un buen momento para irme, ¿no? Pero, y un muy buen momento político probablemente para asumir un liderazgo en la ADC. Sí, pero yo andaba más bien contento por la vía, no siempre tomando decisiones en función de los intereses propios. También en la vía hay quien yo quise seguir intentando. Yo siempre con la presidenta tuve una muy buena relación personal, es una persona muy amable, muy acogedora. Pero yo tenía diferencias, yo tuve diferencias en la forma mismo en que se tramitó la ley laboral, en la etapa del veto, tuve diferencias respecto de si convenía o no convenía que la presidenta ejerciera una acción penal en contra de una revista, por decir las últimas. Entonces, eso era un poco desgastante. ¿Tú le manifestaste esta diferencia a la presidenta? Sí, tema que pasa. En su momento sí, en fin, eso es una novedad porque nunca lo había dicho. Por eso te lo pregunto. Pero fue una suma de cosas, y además que yo me fui, una cosa que dije, efectivamente me fui desgastando personalmente, empecé a dormir menos. ¿Y empezaste a creer menos en el proyecto político? Sí, empecé a creer menos en el proyecto político, en fin, no me fui agotando un poco desde el punto de vista de, no solo físico, sino que también de mi sentido de pertenencia a lo que se estaba haciendo. ¿Y tú sientes que fuiste víctima de una suerte de armado del entorno de la presidenta que te tuvo como no, víctima como es mucho objetivo? decir, habían diferencias de criterio legítimas, en fin. Además yo acepté esta invitación 1 año y medio antes, consecuencia no le puedo echar la culpa a nadie, simplemente las cosas no funcionaron como... Mi llegada fue una llegada más bien de utilidad. La salida de Benelillo. En un momento fui necesario ciertos cambios, mi característica obviamente tan distinta a la persona que yo sucedí, desde el punto de vista de mi profesión, en fin, de mi ya casi adultez mayor versus su juventud. Yo tengo la impresión, además, por haber vivido esos años reporteándolos también, de que tú lo quisiste representar en el Ministerio del Interior la sensación, la mirada de mundo y de sociedad de la democracia cristiana. Sí, sí. Y eso te sacó del gobierno. Eso me complicó las cosas, Yo tengo una cierta tendencia, aún en los cargos políticos expuestos como estos, a de repente respecto a algunas preguntas no contestar políticamente en forma correcta, sino que decir, yo me acuerdo una entrevista que me hizo una colega tuya de otro medio, la de CNN, que tiene el mismo apellido mío, se me acaba de olvidar el nombre. La Matilde, que es una muy buena periodista, en una entrevista que se denomina íntima, ¿entiendes? Y al final de la entrevista, que había sido bien tranquila, buena, diría yo, me preguntó cómo votaría yo, si fuera parlamentario, el proyecto de despenalización del aborto. Y yo dije que con seguridad las 2 primeras causales las votaría a favor, y en la tercera no había duda muy compleja, no sé cómo votaría. Eso armó un guirigay, que cómo me podía salir del programa, porque hay algunos que consideran que los programas son unos verdaderos dogmas de fe, y los programas son cartas de navegación. Te quiero llevar a un tema que es de tu expertise, Jorge, que algo comentamos antes de esta entrevista, que tiene que ver con la situación que está atravesando Carabineros de Chile a propósito de este desfalco que está entre 8, 10, 15 mil millones de pesos, un hoyo gigantesco por falta de control, evidentemente, interno. Tú tienes ahí una tesis que hay que hacer una reformulación global de cómo funciona Carabineros en esta materia. Pues yo creo que Carabineros es una de las instituciones más grandes de este país, más respetadas de este país. Si no me equivoco, el número de Carabineros entre personal, oficiales, suboficiales, personal de calle, administrativo, debe rozar los 60.000 personas.
Eso es la suma de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, probablemente excluidos los conscriptos. ¿Ah? Es una institución que por razones de seguridad pública ha crecido mucho. Todos los años se siguen incorporando un número muy importante de carabineros porque hay leyes que así lo establecen. Creo que Carabineros goza de mucha confianza. Creo que el mando de Carabineros, me tocó conocer muy directamente al actual director, tengo una muy buena opinión de él, un oficial preparado que viene del mundo de la inteligencia. Pero creo que esto que ha pasado, entiendo, en Punta Arenas, más allá del monto que termine siendo, tiene que ver, a mi juicio, con que es una institución que ha crecido mucho y que probablemente los controles internos, las auditorías internas, los controles ex ante, preventivos, requieren de una cirugía mayor. Yo creo que no, me parece que la estructura superior de Carabineros es una estructura que dice relación con una institución más chica, con menos recursos. En consecuencia, yo creo que lo importante sería, a mi juicio, que el gobierno de Carabineros hiciera una propuesta destinada a buscar fórmulas de auditoría interna, más allá de la labor de la Contraloría, más moderna, más anticipativa. No sé, a lo mejor no es necesario contratar gente, a lo mejor basta con la posibilidad de que hayan auditorías aleatorias, preventivas, de las grandes oficinas de auditoría y pagar las grandes auditorías. Pero yo creo que hay que acompañar más la indubitada honestidad del mando con ejercicios anticipativos para evitar este tipo de cosas. Ahora, atendida la actual estructura, era esperable en Carabineros y en el Ejército que ocurrieran este tipo de cosas. Hay una reforma que hacer entonces global al funcionamiento de las Fuerzas Armadas. De fiscalización, de mirada más atenta, de funcionamiento. Probablemente también, yo creo que yo creo que si uno pudiera elegir un tema pendiente en Chile, hay varios, pero que no sale mucho en las candidaturas, pero salen otros, estará al primero o segundo lugar la modernización del Estado. Nosotros nos hemos quedado atrás, salvo el ejemplo que se da siempre, impuestos internos, el Instituto de Provisión, probablemente hay ciertas islas de mucha modernización, pero el Estado se ha ido quedando atrás. Este es un Estado del siglo XX, en algunas partes casi decimonónico, en que requiere de una modernización profunda, y también la Fuerza Armada y Carabineros. Desde el punto de vista de la gestión, del punto de vista de la capacidad de anticipación. ¿No habría que cobrarle una cuenta al alto mando en esto porque no estaban en condiciones, a tu juicio, de ex antes anticipar una situación de esta naturaleza, atendida a la estructura hipertrófica que tiene? Yo creo que no, porque es una cuestión que se arrastra hace mucho tiempo. Saltó ahora, pero me parece que hicimos crecer entre todos, Estado, por la presión social legítima, una institución de una manera que nos ha sido acompañada con su orgánica interna. Que un minuto, Jorge. Desde el 2000, al término del gobierno de Frey, la democracia cristiana fue perdiendo no solo votos, diría yo, sino que una cuota relevante de identidad que paradojalmente durante este gobierno ha recuperado en parte, porque ha tenido matices. ¿Qué deberíamos ver en 2 o 3 frases necesariamente en un gobierno de la democracia cristiana, si es que le va bien a Goich o en una eventualidad en que llegaran al poder como estaban con Frey, como estaban con él? A ver, yo creo que un partido que ha formado parte de lo importante de los últimos 60 años de la historia de este país, me parece que en algunos momentos como este tiene que decir, mira, yo estoy dispuesto a correr el riesgo de perder el poder, pero sí, y en cambio de eso tener más identidad. A mí no me importa tener 3 o 4 diputados menos, correr ese riesgo a la hora de necesitar mostrar más identidad, dónde estoy, para qué estoy, qué es lo que soy. A la hora de decir, mire, yo creo que hay que ser infranqueable en materia de derechos humanos. Yo creo que la educación en Chile tiene que ser de provisión mixta, hay que respetar la iniciativa privada también en la educación. A la hora de decir, el país tiene que volver a crecer. En fin, hay 3 o 4 grandes temas en que la democracia cristiana no puede seguir pensando en postergar sus visiones, pensando en que es mejor mantener el poder a cualquier costo. Jorge Burgos, ex ministro del Interior, hombre que está, no vas a confirmar acá porque no has tomado la decisión, pero tal vez lo tengamos de vuelta en la política en algún cargo de elección popular en la futuro parlamentaria. Vamos a ver. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado en la entrevista. Gracias a ustedes. Buenas noches.